Vamos a nuestro siguiente invitado, que ya lo tenemos por allí, Nelson Leites. Él nos va a hablar del anteproyecto a la preconstrucción, resolviendo una compleja geometría. Nelson es arquitecto egresado de la FADU UDELAR en 2005. Ha colaborado junto a equipos interdisciplinarios en diversos proyectos a partir de 2006 para emprendimientos en Uruguay y en la región. Entre 2006 y 2016 desarrolla proyectos y lidera equipos para abordar unidades productivas e industriales. A partir del 2009 comienza a aplicar el modelo de información de la gestión de obras, así también como en los procesos proyectuales. Es consultor BIM para constructoras y estudios, colaborando en el desarrollo y viabilidad de proyectos. También es cofundador y socio de GLB Arquitectos. Nelson. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Adelante. Bueno, me alegro que me escuchen bien. Gracias, Rafael, por la presentación y a los organizadores por la invitación. Bueno, el caso que eligieron, un poco nos invitaron a presentar, es este caso se trata del rooftop del Gran Hotel Punta del Este. Es un proyecto de Marcelo Daglio. Y bueno, supongo que en parte le interesó por la complejidad de la geometría, y bueno, una de las condicionantes también era un caso en Uruguay, en el cual se aplicara diseño, o sea, el BIM a las fases de diseño del proyecto. Espero que se vea normalmente. Eh, pero sin embargo, también que fuera un caso actual, o sea, esto está en plena obra, por lo cual hay algunas consideraciones de la fase de construcción que me gustaría compartir con ustedes como conceptos para dejar a los colegas y estudiantes. Como ven, esto del año 2019 hubo un pequeño incendio en esa parte superior, y la propuesta del proyectista fue elegida para allí. Consta básicamente en salón multieventos, en la azotea del hotel. Para los que están en otro país o no conocen la región, se trata de una zona enfrentada al Océano Atlántico, unas vistas espectaculares, por lo cual es algo muy interesante si pueden conocerlo además. Y vamos a ver cuando termine la obra. También tenemos fotos del estado actual para compartirlas después con ustedes. Eh, bueno, comentarles que esto también hace parte de un master plan del arquitecto Sergio Barreto para el complejo hotelero. ¿Ah? Y eh, el caso se sitúa acá, en este sector, como lo ven. Este modelo básicamente lo traje para situar un poco la obra. Bueno, ¿ante qué nos enfrentamos? Un poco cuando, nuestro estudio es un estudio que provee proyectos y soporte para constructoras y estudios de arquitectura. Es en este segundo campo de aplicaciones que nos llegó el encargo por parte del proyectista para colaborar en la ejecución de un proyecto apto para licitar, un proyecto ejecutivo, el cual tuvimos que partir, como ven, a partir de planos DWG de anteproyecto, y bueno, y esquemas a mano, como estos, ¿no? Entonces, en definitiva, la iniciativa de aplicar BIM vino por parte del proyectista, ¿no? Sin embargo, en el transcurso del servicio, hubieron otros usos BIM no previstos que fueron tomados por la constructora, los cuales también nos parece interesante compartir con ustedes, y que no sea solamente una exposición de un caso particular. Eh, Acá hay un punto a remarcar, en el cual nosotros, cuando tomamos el proyecto, ya habían asesores asignados a este proyecto, los cuales o sea, no usaban la plataforma BIM. Entonces, este concepto, esta inquietud me parece muy pertinente ponerla sobre la mesa, porque si bien nosotros modelamos con el objetivo de un uso BIM de coordinación 3D, bueno, también asumimos como que habían asesores que no iban a participar de esa colaboración, en la cual, anteriormente nuestros compañeros de Inforum, Fernando y Sebastián, hacían referencia. Obviamente que el BIM necesita una colaboración, que todos salen del mismo lenguaje, pero también la realidad es una, y los alcances contractuales también hacen parte de la realidad, y
Bueno, también si nos paramos todos en un pedestal donde digamos, bueno, solamente participamos cuando hay, digamos, colaboradores que manejan BIM, bueno, también estamos segmentando el campo de acción, por lo cual un concepto que queremos y un consejo que queremos dejarles es que, bueno, admitir esa falibilidad un poco de la comunidad académica y, bueno, y del mercado, ¿no? Por supuesto que a la interna del equipo de trabajo, de nuestro equipo de trabajo, se manejó un entorno común de datos, un gestor de incidencias, un gestor para el manejo de incidencias, pero siempre en un ámbito unilateral, en el cual el desafío fue emitir información de algún modo, involucrar cómo involucrar a los demás actores. Bueno, yendo en concreto al modelado de la geometría, por supuesto que en este caso, como van a ver en las fotos ahora, hay un desafío principal que era, bueno, cuál era el proceso de aproximaciones sucesivas a cómo obtener esa forma deseada por el proyectista. Eh, bueno, como ven, se trata de un modelado de geometría, se comenzó con Rhino, después se adoptó rápidamente Revit, en este caso fue el entorno para obtener la documentación ejecutiva, que era el objetivo del proyectista. Entonces, en este caso hay un segundo concepto que queremos dejar implantado acá, que es la capacidad que tienen estas herramientas BIM como aliados en el diseño. O sea, el diseño no solamente visto como unos procesos de mejora del producto, sino como mejora de la propia fase de diseño del arquitecto. O sea, para los colegas, bueno, ver en estas herramientas un recurso clave, o sea, que la evolución de un modelo de información sea como un testigo del avance de una idea. O sea, estas herramientas, comenzar a verlas ya no solamente como algo externo que en algún momento hay que levantar en 3D o algo, sino que pueden ser parte de un diseño. O sea, pueden ser, en definitiva, una situación de oportunidad como un aliado en reforzar el diseño. Entonces, eso me parece un concepto que, más allá de presentar un caso específico, me gustaría dejar como un tema picando para que puedan bueno, obtener esa inquietud. Por eso, bueno, este tótem de la película de originación, no es que querramos implantar una idea, pero sí, bueno, o sea, traer esta metodología y verla como un compromiso real con la calidad del diseño y la arquitectura también puede ser válido. Y no solamente haga una optimización de procesos, que por supuesto lo más importante es la información, la calidad de los modelos, pero también esta dimensión del BIM, tenerla presente. Eh, bueno, concretamente este caso, dejarles algunas pinceladas, o sea, constó en un modelado de una geometría compleja. La clave era obtener una piel mediante un proceso en el cual por aproximaciones se fue obteniendo esa piel, y un tema clave que tuvimos que asumir un rol activo fue en la definición estructural geométrica. ¿Por qué? Porque, como comentamos, los esquemas estructurales y las asesorías no manejaban bien. Entonces nosotros rápidamente nos dimos cuenta que nosotros debíamos asumir un rol activo en esto. Por lo tanto, cada componente estructural, primario y secundario de este edificio, nosotros tuvimos que definirlo, de algún modo en consenso con los asesores, pero asumirlo de modo de obtener cada uno de componentes primarios y secundarios, dada la complejidad de la geometría o la singularidad, por decirlo así. Entonces, bueno, el desafío en determinado momento pasó a ser cómo emitir esto y generar esa ida y vuelta inclusivo. O sea, como paréntesis, también mencionarles que, o sea, en definitiva es parte de la realidad, ¿no? Asumir que esto existe en la realidad y estos esquemas podemos coexistir con ellos. Bueno, en parte tenemos que asumir eso, ¿no? Como algún apunte simpático,
Claro, o sea, cuando vemos estas geometrías complejas, acá traje esta imagen de Eero Saarinen, recuerda el arquitecto Saarinen. Esto bien pueden ser decenas de dibujantes haciendo cortes por geometrías curvas de la época. Esto que con una música de David Lynch de fondo, quizás a algunos las generaciones más nuevas les pueda parecer una escena surrealista. Pero bueno, esto pasaba tan solo 2 generaciones atrás. Tampoco es que hace siglos. Ha cambiado todo muy rápido y hoy tenemos nuevas exigencias. Entonces, tampoco sabemos lo que puede pasar dentro de 2 generaciones próximas. Sí podemos intuir, pero todavía no sabemos, ¿no? Sí, hoy nos enfrentamos a otras realidades y a otros requerimientos que hacen que esos recursos que tenía Saarinen en la época bueno, no sean posibles económicamente. Lo cierto que, bueno, para este caso lo que hicimos fue, como ven acá en estos gráficos, en este video, definir cada uno de los componentes estructurales, luego que definimos la piel, entendida cuenta que era de las disciplinas la más comprometida y la que requería en el gráfico de programación de Gantt la mayor antelación posible en su definición. Eh, el desafío también fue, bueno, cómo emitir estos componentes primarios y secundarios a un asesor que no estaba en la plataforma BIM. Bueno, eso también es otro de los conceptos claves que queremos dejarles. O sea, ustedes, o sea, los que están iniciando en esto tienen, o sea, inicialmente que definir cuáles son los procesos, o sea, cuál es el método de involucramiento de todos los que participan en un proyecto BIM. O sea, de nuevo, o sea, esta fase de la charla, del quinto encuentro, tiene que ver con el BIM aplicado al diseño y al proyecto. Bueno, tenemos que saber todos los que participan y cómo participan, para que, por ejemplo, para saber si es necesario emitir este tipo de información en un lenguaje que podamos hablar en igual término, en este caso con el asesor. Un lenguaje como en DWG, que toma, hace bueno, su verificación, su dimensionamiento de las barras y nos devuelve esto para nosotros y para la obra. O sea que, en definitiva, es determinar un proceso de ida y vuelta que sea coherente, bueno, obviamente que requiere un pienso antes de todo esto, no durante el proceso. Bueno, también otras cuestiones que, no por reiterativas, hay que no mencionarlas, que tienen que ver con, bueno, en el caso sobre todo de geometrías complejas, como estas, esas características de multidireccionalidad y simultaneidad en la definición de las geometrías, sobre todo complejas, permite un acercamiento a los detalles constructivos que hace a la definición del diseño también. O sea que estos detalles que estamos mostrando, que son justo detalles de cuando estábamos en plena definición de la forma, bueno, son detalles que no vienen después, sino que están en simultáneo. O sea que otra razón más para que estas herramientas aparezcan en el diseño y no en una etapa posterior. No sé si me explico. Por eso la provisión de los componentes. Por eso, en determinado momento, eso fue clave, ¿no? Bueno, nos acercamos entonces a una etapa en la cual, una vez que nosotros concluimos esa etapa y podemos o sea, y ya la constructora empieza a o sea, empieza a familiarizarse con la entrega de un proyecto ejecutivo en BIM, comienzan a haber algunas ventajas. Por ejemplo, sin ir más, el propio proveedor utilizó el modelo de información de estructura para definición y para complementar. En este caso, la complementación de nuestro modelo, le agregaron todos los elementos de fijaciones, uniones, etcétera, obteniendo un modelo lo más cercano posible a la preconstrucción, digamos, bueno, tal cual como quedó, ¿no? Entonces, nosotros consideramos muy favorable, y la constructora también. Por eso nos tomamos un poco la libertad de tener la opinión de la constructora. Más al final se las voy a compartir, porque
dejan de tener algunos conceptos interesantes de compartir con ustedes. En este caso, el propio proveedor que está en otro lugar, en este caso en China, podría estar en cualquier país, se permite tomar, complementar, intercambiar con nosotros, trabajar colaborativamente, y bueno, parte de las cosas, no que no fuera deseado, sino que no era esperado cuando empezamos un servicio limitado al proyecto ejecutivo, bueno, que después aparezca un buen día en la obra, un camión con las partes prontas para armar, bueno, es un caso favorable, ¿no? En definitiva, o sea, ver que después tenemos todas las partes prontas para armar para una geometría que es singular, bueno, la constructora después lo terminó viendo como algo clave, ¿no? En ese aspecto también es uno de los conceptos que queremos dejarles, que si bien obviamente los datos y la parte de coordinación fue clave para la constructora, también en la calidad de la información, porque en definitiva ellos también percibieron que la obtención de un proyecto ejecutivo mediante metodología BIM, obteniendo en simultáneo la detección de interferencias y poder definir con el menor impacto posible y el menor tiempo posible modificaciones que favorecen la obra, también lo veían como positivo. Obtener rápidamente gráficos donde poder justificar ante asesores, bueno, los cambios y ver materias de coordinación, bueno, la famosa coordinación 3D, también son acercamientos que en la experiencia de ellos resultaron para ellos muy aceptables. Bueno, por supuesto la parte de los cómputos y metrajes, obtener una cifra prácticamente muy cercana a cero desperdicio, también les fue muy favorable. Por lo tanto, el objetivo del contrato, que fue la documentación apta para licitar, o sea, luego de la adjudicación, el modelo de información permitió otros usos, en definitiva, que tienen que ver con usos de construcción, que eso lo estamos viendo hoy, ¿no? Si bien el motivo de la charla es el BIM aplicado al diseño y al proyecto, bueno, también nos parecía interesante compartir algunas consideraciones de la constructora, porque bueno, nos parece pertinente tomar esa opinión de otros actores, aún sabiendo que en este caso las asesorías no participaban en la plataforma BIM, ¿no? Les reitero eso. Entonces, me pareció interesante compartir con ustedes unas consultas concretas a la constructora, que como ven por las fotos, está en pleno proceso, que tienen que ver, por ejemplo, con dos consultas. Una es resaltar aspectos favorables y no favorables con un proyecto de esta metodología, o sea, cuando recibís un proyecto de esta metodología, ¿qué te parece favorable? En definitiva, en el aspecto favorable mencionan los conflictos entre especialidades, ¿no? En base a una coordinación previa, los ajustes en sitio fueron menores de lo normal por ese concepto, ¿no? A su vez, el seguimiento BIM fue muy útil y dinámico al respecto de cambios importantes como nivel de piso terminado o ajustes en el desarrollo de la cubierta y la piel que mencionábamos. Lo que ellos ven como no favorable, entre comillas, menciona textual, no es algo propiamente del asunto del BIM, sino que se trata de que los asesores siguen sin trabajar atendiendo a BIM, como que siguen solo considerando su propia instalación, especialidad, en su mayor parte. Esto según palabras de ellos, ¿no? Otra pregunta es, ¿cuáles aspectos considera que deberían mejorar en su próxima experiencia con la metodología? Y ellos mencionan que los asesores al menos visualicen el BIM para diseñar o modificar, ¿no? Si pudieran directamente diseñar en BIM, fenómeno, sería lo óptimo, indican. Ya con que miren el BIM y pasen a sus planos el resultado de considerarlo, sería un paso muy importante. Es como que una vez que tienen la experiencia con la herramienta, después como que piden a gritos, como decimos acá, bueno, que la mayor cantidad de agentes posible utilicen estas herramientas, o que se manejen dentro de esta plataforma, o por lo menos
la tomen en cuenta. Están diciendo que si no lo usan, por lo menos lo tomen en cuenta para visualizar. Bueno, en este momento quisiera compartirles eh, alguna reflexión que tiene que ver con, adelantándome un poco, algunos conceptos que me parece interesante dejar y hacer como que resaltar, ¿no? Uno tiene que ver con los alcances contractuales, ¿no? O sea que entre actores de un proyecto es necesario tener claro el rol que jugamos en esa etapa de diseño. O sea, y si es posible diseñar el proceso en el marco de determinadas normas. O sea, las normas las podemos controlar fenómenos si todos los agentes están participando en la plataforma BIM. Pero si no están participando, igual debemos asumir como una falibilidad. O sea, asumir que una porción muy importante, la mayoría, digámoslo, del mercado y la comunidad académica no ha adoptado BIM aún, ¿no? Por lo tanto, utilizar procesos que deban ser inclusivos, o sea, con asesorías que no emplean BIM. Eso es muy importante. Otro concepto que nos parece importante es resaltar la noción de la oportunidad del BIM. Este concepto también me gustaría resaltar porque es algo que normalmente no está en el discurso y ni es parte central, pero tiene que ver con la oportunidad de las herramientas en cuanto a un recurso activo para la definición de proyectos, o sea, para el diseño, o sea, para el método de creación. Los arquitectos pueden llegar a ver esto como una situación de oportunidad. Por eso, resaltar este concepto de la implantación, ¿no? De verlo de otra forma, o sea, pensar un poco fuera de la caja y ver esto como una oportunidad. O sea, ¿qué pasa si además de ver el BIM como algo que se involucra desde el punto de vista de la optimización de los procesos y siempre viendo la optimización económica y normalmente viene de afuera, o sea, los mandantes, las instituciones, organismos, Estado, empresas, etcétera, lo mandatan, pero ¿qué pasa si comenzamos a verlo como parte del diseño? ¿No? Eso me parece un concepto muy importante de compartirlo, por eso quiero recalcar eso. ¿No? Bueno, con esto voy redondeando, sin antes dejar mención al equipo que participó en esto. Nos parece algo muy interesante haber sido invitados, ver esta otra perspectiva del BIM, presentarla en fase de diseño y proyecto. Fuimos un poco más allá, porque nos parecía interesante capturar opiniones de otros actores. Así que, gracias a los organizadores de nuevo, Rafael, vuelvo contigo. Muchísimas gracias, Nelson, muy amable. Como A siempre, vos. interesante. Vamos a continuar en este encuentro, así que si gustas continuar en la transmisión, fantástico.